Vamos a hablar hoy día de los Incoterms. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimientos internacionales que establecen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor en los intercambios comerciales, que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. También podemos decir que los Incoterms son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se utiliza para dividir los costos en las operaciones comerciales internacionales. Determinan las responsabilidades del comprador y vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de las mercancías. También los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. También podemos ver los Incoterms se denomina cláusulas de precios, pues cada término nos permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterms influye sobre el costo del contrato. También podemos ver el propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Se puede decir que los Incoterms son usos y reglas aceptados mundialmente que se utilizan en el contexto del comercio internacional para delimitar los derechos y obligaciones del comprador y también del vendedor en relación a la entrega de la mercancía, objeto de la relación comercial. Antecedentes del Incoterm. En el comercio internacional también se emplean términos que regulan las operaciones y que se supone deben tener una aceptación mundial. La especialización de las partes que intervienen pueden haber distintas interpretaciones sobre un mismo término que se emplea en operaciones comerciales. En 1963 también hemos visto que la Cámara de Comercio Internacional publicó los primeros Incoterms y practicó nuevas actualizaciones en 1945, en 1953, en 1967, en 1976, en 1970, en 1980, 1990 y 2000. Y esta nueva revisión también es esencialmente el deseo de disponer siempre de un texto puesto al día que sirva a las necesidades del mercado. Objetivo del Incoterm también es establecer un conjunto de términos y reglas nos permite acordar los derechos y obligaciones tanto al vendedor como al comprador en las transacciones comerciales. Los Incoterms también regula 4 aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos, los trámites documentales aduaneros. Vamos a comenzar a ver lo que es EXW. Significa Namensplace, en fábrica o lugar de convenio, a donde que nos dice el vendedor pone la mercadería a disposición del comprador en sus instalaciones. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. Podemos ver lo que es el vendedor, aduana exportación, aduana importación y comprador. Las responsabilidades y riesgo del comprador es recoger la mercadería, contratar transporte y seguro, realizar los despachos. Vamos a ver lo que es FAS, Freight Along Sea Ship. Eso es el franco al costado del buque. Puede ser puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercadería en el muelle al costado del barco. Es propio de mercancías a granel o carga voluminosa. También se depositan en terminales especializadas. El vendedor es responsable
El despacho de exportación también se utiliza para transporte en barco, a donde que el vendedor, aduana exportación, aduana importación y el comprador. Las responsabilidades y riesgos del vendedor podemos ver lo que es la entrega, al entregar la mercadería al costado del barco, realizar el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgos del comprador podemos ver subir a la mercadería al barco, contratar transporte y seguro hasta el destino para que llegue, realizar el despacho de importación. Podemos ver lo que es el FOB, Free on Board, franco a bordo, puerto de carga y convenio. El vendedor entrega la mercadería a bordo del barco. El vendedor también contrata el transporte, pero lo paga el comprador. El vendedor es responsable del despacho de exportación. Se utiliza para el transporte en barco. Responsabilidades y riesgos del vendedor es entregar la mercadería a bordo del barco, realizar el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgos del comprador: contratar el transporte y seguro hasta el destino, realizar el despacho de importación. Podemos ver ahora la abreviación FCA. ¿Qué significa? Franco transportista, lugar del convenio. El vendedor entrega la mercadería en un punto acordado dentro del país de origen, a donde el vendedor es responsable del despacho de exportación. Se utiliza en cualquier tipo de transporte. Las responsabilidades y riesgos del vendedor podemos ver lo que es entregar la mercadería en el transporte. Responsabilidades y riesgos del comprador podemos ver contratar transporte, los transportes seguros hasta el destino, realizar el despacho de importación. El CFR, costo y flete, puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte también principal hasta la mercadería, llega al puerto de destino. Sin embargo, también podemos ver el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercadería está a bordo del buque en el país de origen. Se utiliza en cargas generales con buques. Responsabilidades y riesgos del vendedor: contratar el transporte hasta el puerto de destino, entrega en el buque, realizarle el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgos del comprador podemos ver contratar el seguro hasta el destino y realizar el despacho de importación. El CIF es costo seguro y flete, puerto de destino convenido. Acá nos dice que el vendedor se hace cargo de todos los gastos hasta que la mercadería llegue al puerto de destino, aunque el seguro lo contrata el vendedor también. El beneficiario es el comprador. Se utiliza en cualquier tipo de transporte, pero se utiliza mayormente en barcos. Responsabilidades y riesgos del vendedor es contratar el transporte y seguro hasta el destino, entregar a bordo, realizar el despacho de exportación. Y las responsabilidades y riesgos del comprador podemos ver realizar el despacho de importación. El CPT es transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. Acá nos dice que el vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que la mercadería se entregue en un punto convenido en el país de destino. Podemos ver el riesgo se transfiere al comprador cuando se encarga en el país de origen. Se utiliza en cualquier tipo de transporte. Responsabilidades y riesgos del vendedor es contratar el transporte hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido. También debe realizar el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgos del comprador: contratar seguro hasta el destino, realizar despacho de importación. El CIF significa transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenido. Acá nos dice que el vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que la mercadería se entregue en un punto convenido en el país
de destino. Podemos ver el riesgo se transfiere al comprador cuando se carga en el país de origen, se utiliza cualquier tipo de transporte. Responsabilidades y riesgo del vendedor, podemos contratar transportes y seguro hasta el punto de destino. También entregar en el lugar convenido, realizar el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgos del comprador es realizar el despacho de importación. El DAP. ¿Qué significa el DAP? Entregado en un punto, lugar de destino convenido. El vendedor también aquí se hace cargo de todos los costos, transporte y seguro. No obligatorio, no es obligatorio, hasta que la mercadería se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Asume el riesgo hasta ese momento. Responsabilidades y riesgo del vendedor. Contratar transporte hasta el punto de destino, entrega en lugar convenido, realizar el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgos del comprador es realizar el despacho de importación. El DAT es entrega en terminal, puerto de destino convenido. La responsabilidad y riesgo del vendedor es contratar el transporte hasta el terminal convenida, entregar en un lugar convenido, realizar el despacho de exportación. Responsabilidades y riesgo del comprador, realizar el despacho de importación. El DDP, entrega de derechos pagados, el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que la mercadería se entregue en un punto convenido en el país de destino. Incluido también los derechos de importación, el comprador no realiza ningún trámite, se utiliza en cualquier tipo de transporte. Responsabilidades y riesgos del vendedor, contratar el transporte seguro hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido y realizar el despacho de exportación e ver algunos aspectos que regulan la transferencia de riesgos, los costos, también podemos ver la documentación, trámites y gestión ante las autoridades gubernamentales y agentes. En resumen, los Incoterms determinan el alcance de precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quien contrata y paga el transporte, quien contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms se clasifican en el grupo E, F, C y D. Vamos a desglosarlos. El grupo E, que significa salida, es el EXW, el Incoterms, que significa en fábrica, lugar convenido, a donde que el vendedor y el exportador ponen la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se encarga del embalaje de las mismas. Y lo otro, el comprador y el importador también es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercadería cruza el almacén antes de la. Vamos a ver el Incoterms grupo F. ¿Quiénes están en el Incoterms grupo F? Son el transporte principal no pagado, el Incoterms FCA, que significa libre transportista, lugar convenido. El vendedor y el comprador acá juegan un papel muy importante. Entregan la mercadería en un producto acordado y asumen los costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, y el comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga. Podemos ver el Incoterms FAS, donde dice puerto de carga convenido. Acá es el libre y también pues es el libre al costado del buque, que significa.
Podemos ver el Incoterms FOB, que significa libre a bordo, puerto de carga con vemos el grupo C, el Incoterms grupo C, son transporte principal pagado. Dentro de eso está el Incoterms CFR, que significa costo y flete, puerto de destino con Dentro de este grupo está el Incoterms CIF, que significa coste, seguro y también podemos ver el Incoterms CPT, que significa transporte pagado hasta. También podemos ver el Incoterms SIP, la C, la I y la P, transporte y seguro pagado hasta el lugar del destino. Vamos a ver el Incoterms en el grupo D, llegada. ¿Cuál es la llegada? Está el Incoterms DAT, la D, la A y la T, entrega en el terminal. También está el DAP, la D, la A, la P, entrega en. Podemos ver también el DDP, que significa entregado derechos pagados. También los Incoterms se dividen en los Incoterms marítimos y los Incoterms polivalentes. Los Incoterms marítimos son exclusivos del transporte por mar y vías navegables, es decir, fluviales, ríos, canales, mares, océanos, lagos. Estos son la FAS, que significa libre al costado del buque, el FOB, libre al costado del buque, el CFR, coste y flete, el SIP, coste y seguro del flete. Y tenemos los Incoterms polivalentes, es decir, se utilizan para cualquier medio de transportes, incluidos el marítimo y terrestre. Son el EXW, que es en fábrica, el PCA, que es libre transportista, el CPT, transporte pagado hasta, y el SIP es transporte y seguro pagado hasta, y el DAT, entrega en el terminal, DAP, entrega en un punto, y el DDP es entrega con derechos pagados.